Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy justamente en este domingo 22 de marzo, queridos amigos, nos encontramos ya con este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, cada vez más y más adentrados en el tiempo de la conversión, de la metanoia, ¿verdad? De lo que significa el nous. Es decir, que tenemos una meta en nuestro conocimiento, en nuestro deseo de ser diferentes y de responder a la propuesta del Señor. Conversión y ICVA. Hoy, la profecía de Ezequiel, el capítulo 37 del 12 al 14. Así habla el Señor: yo voy a abrir la tumba de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Queridos amigos, qué hermoso escuchar esto, lo que el Señor hoy nos está proponiendo. Esta imagen es muy fuerte, ¿verdad? El Espíritu de Dios que entra, dice, en los sepulcros. Yo entraré en el corazón de ustedes. Yo voy a abrir la tumba de ustedes. Quiere decir que ya de sepulcro blanqueado puro y tejina. Quiere decir tañañeina lleva de tamba ella pero en el fondo, queridos amigos, da ya po guasuina. Apeñan de yara y no quiero que sean sepulcros blanqueados. Quiero que ustedes respondan a lo que ustedes también externamente están mostrando. Pepe yacaina, pepe pellea. Pea la xerecoe, etcétera, upea veía y potá que sea por dentro. No sean de esos sepulcros blanqueados simplemente, queridos amigos. Pero por eso, yo los haré salir de esos sepulcros y los haré volver, pueblo mío, a la tierra que emana leche y miel. Y la tierra que emana leche y miel, queridos amigos, es la presencia de Dios, es la gracia de Dios. Es el encontrarnos plenamente con el Señor. Consecuencia, y cuando yo abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Veáis entonces, queridos amigos, cuando nosotros nos damos cuenta que es el Señor el que nos quita de nuestros pecados, el que cambia nuestra mentalidad y el que nos hace ver cielo nuevo, tierra nueva, Paraguay nuevo, iglesia nueva, familia renovada, entonces quiere decir que UPBB belleza cuata la se aime ajina vende UTB. Upeando y que allá se yo que fuera, pero iteina. Quiere decir que no sucede todavía el reino de Dios. No se hace presente todavía mi reino en medio de ustedes. Así es que ya en esta quinta semana que estamos comenzando con este domingo del tiempo de Cuaresma, vamos a esforzarnos para que se haga realidad en medio de nosotros el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.